Vamos a trabajar el lenguaje del cálculo de predicados que lo vamos a indicar con LCP. ¿Qué es? Es una terna sigma GS, donde sigma es el alfabeto o conjunto de símbolos individuales, G es la gramática o conjunto de reglas para manipular los signos del alfabeto, y S es la semántica, es decir, el conjunto de reglas para interpretar los signos del alfabeto. Veamos a continuación los elementos que forman el alfabeto. El alfabeto va a estar formado por variables que vamos a usar para variables, letras, imprentas minúsculas, las últimas letras del abecedario, X, Y, Z, y pueden ir o no acompañadas por subíndices. Las constantes. Vamos a usar las primeras letras del abecedario y van a ir escritas en manuscrita cursiva o en imprenta si no tenemos manuscrita, con o sin subíndices. ¿Qué otros elementos forman el alfabeto? Los predicados. Los predicados, que son letras mayúsculas, que serían las últimas del alfabeto, P, Q, R, S, sin subíndice y sin superíndice, con superíndice o con ambos, o simplemente con subíndice. ¿Qué más forman el alfabeto? Los funtores o letras de funciones. Estas también llevarán una potencia, que luego veremos qué significa. ¿Qué conectivas lógicas vamos a usar? Vamos a usar este símbolo para indicar la negación, este para indicar la conjunción, a diferencia de los símbolos que usábamos en básica. Este para indicar la disyunción, que es el mismo que se usó en lógica en básica, y este para indicar la implicación, que también coincide con lo que se usó en básica. Este símbolo lo vamos a usar para indicar la cuantificación universal y este para la cuantificación existencial. ¿Qué más vamos a agregar que necesitamos para construir con las reglas de la semántica? Usar signos de puntuación, es decir, paréntesis, que deben ir compensados el que abre con el que cierra, y también vamos a usar comas. Bien, definamos a qué le vamos a llamar términos del lenguaje del cálculo de predicados. A cada una de las variables o constantes que ya vimos, y también a los funtores, pero ahora seguidos de n términos. Si el supraíndice indica una n, debo poner n constantes, variables o mezclados constantes y variables. ¿Hay alguna otra forma de generar términos? No, simplemente los generados por 1 y 2. Entonces, si yo me encuentro x, es un término del lenguaje del cálculo de predicados. Si me encuentro a 1, es también un término del lenguaje del cálculo de predicados. Si me encuentro F1 con un supraíndice 3, debe tener a continuación 3 términos, 3 variables, 3 constantes o mezclas de variables y constantes hasta que se combinen en una cantidad de 3, pues lo que nos indicó el supraíndice. ¿A qué le vamos a llamar fórmulas atómicas? A los predicados que vimos sin número natural superescrito, es decir, el predicado P, el predicado F con algún subíndice. ¿Qué más? A los predicados, pero ahora con un superíndice y pudiendo tener o no subíndice. Si hay superíndice, debe ir seguido de tantos términos como lo indique ese superíndice. Si acá me indica n, debe tener n términos. ¿Y hay alguna otra forma de generar fórmulas atómicas? No, simplemente las generadas por los predicados solos o los predicados con superíndices seguidos de tantos términos como lo indicaba el superíndice. Bueno, ahora empecemos a trabajar con la gramática. ¿Qué reglas tiene la gramática? Para ello definamos primero que nada las fórmulas bien formadas. ¿Qué van a ser fórmulas bien formadas? Las fórmulas atómicas, o sea, lo que vimos recién. Y también la negación de una fórmula A, la negación de una fórmula B, la disyunción de dos fórmulas, la conjunción de dos fórmulas, la implicación de dos fórmulas, siempre y cuando A y B sean fórmulas bien formadas.
¿Qué otra cosa? El cuantificar existencialmente y universalmente las fórmulas bien formadas. ¿Hay alguna otra forma de generar fórmulas bien formadas? No, simplemente las generadas por los pasos 1, 2 y 3. Acá, en la definición de las reglas, A y B no son parte del lenguaje del cálculo de predicados, solamente se utilizan para representar fórmulas bien formadas. Veamos algunos ejemplos de fórmulas bien formadas. Si yo me encuentro el predicado de grado 3, seguidos con 3 términos, una variable con subíndice y 2 variables más, entonces es como predicado una fórmula atómica, pero hemos dicho que las fórmulas atómicas eran el primer paso para generar fórmulas bien formadas. Acá tengo un predicado de grado 2 seguidos por 2 términos que son 2 variables cuantificado universalmente, por lo tanto es una fórmula atómica. Acá tengo una conjunción de 2 atómicas, por lo tanto volvamos a revisar lo anterior. Acá tengo un predicado de grado 2 cuantificado universalmente, por lo tanto es una fórmula bien formada por el paso 3 anterior. Acá tengo 2 fórmulas atómicas unidas por una conjunción, por lo tanto por el paso 2 anterior es una fórmula bien formada. La implicación de 2 fórmulas bien formadas por el paso 2 es otra fórmula bien formada. Y si ahora yo la cuantifico existencialmente, sigue siendo por el paso 3 otra fórmula bien formada. Veamos otro ejemplo. Acá tengo una fórmula bien formada. Su negación, otra fórmula bien formada. Esta disyunción de 2 fórmulas bien formadas es una fórmula bien formada. Esa conjunción, perdón. Y acá, finalmente, esta disyunción es una nueva fórmula bien formada. ¿Qué nos estaría faltando? Si yo la cuantifico con todos estos cuantificadores, por el paso 3, es también una fórmula bien formada.